¿Cómo te describes a ti mismo como líder? Hay algo muy tentador en el liderazgo: medirte por lo que dices, por lo que sabes o por lo que intentas. Eso es cómodo, pero muchas veces también es engañoso. Si quieres saber si estás liderando de verdad, no te mires a ti. Mira lo que ocurre a tu alrededor. Hoy exploraremos algunos aspectos clave que necesitas observar para determinar el impacto de tu influencia. Empecemos. En los episodios anteriores hemos ido recorriendo distintas dimensiones del liderazgo. Primero, la dirección. Si sabes hacia dónde vas. Luego, el proceso interno del líder, en donde abordamos aspectos de tu crecimiento y de tu claridad. Después, si el camino o la ruta que elegiste es eficaz y sostenible. Y en el episodio anterior pusimos el foco en los resultados, la evidencia concreta y no las apariencias. Hoy entramos a la dimensión más visible y más observable de todas: el sistema humano que impactas. Porque además de valorar las decisiones personales, el liderazgo también se mide en cómo piensan, hablan y actúan otros contigo, y en cómo influyes en ellos para construir algo en común. Si ahí no hay avance, todo lo demás acaba solo como puro rollo o como puro discurso. Partamos de aspectos concretos a tu alrededor: tu familia, tu pareja, los equipos en los que tú participas, tus espacios de desarrollo personal, profesional o laboral. Al interactuar ahí con otras personas, necesitas influir y necesitas ser influido. Y para ello necesitas organizar, coordinar acciones, formular acuerdos y hacerlos realidad. Cada uno de esos espacios funciona entonces como una organización o como un sistema. Para este caso, no importa que sea una organización de 2 personas o de 2000. La clave es que tú influyes y recibes la influencia de esas personas. Ahora bien, reflexiona sobre esta pregunta en particular. ¿Qué revela cada sistema sobre tu forma de liderar? Es una pregunta simple, pero puede ser muy incómoda, porque al sistema no le importa o no hace caso a tus buenos deseos u ocurrencias. El sistema responde a lo que tú toleras, amplifica lo que tú permites y refuerza lo que tú no corriges. Y esto es un dato clave, pues no existe un mal equipo aislado de liderazgo. Lo que vas a encontrar y lo que hay son patrones que se repiten. Cuando ves los mismos conflictos una y otra vez, cuando cambian las personas, pero no están cambiando los problemas, entonces no te estás enfrentando o no estás viendo accidentes. Estás viendo el espejo del liderazgo y probablemente de tu liderazgo. Y ese espejo no juzga, solo muestra, solo presenta lo que hay ahí. Una de las formas más claras de evaluar un sistema como estos es observar sus conversaciones. No lo que la gente piensa en silencio, aunque esto sí es importante, sino lo que se dice y lo que no se dice en voz alta. En relación con los sistemas en los que tú participas, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Las conversaciones que hay ahí aclaran o confunden? ¿Esas conversaciones generan decisiones o solo sirven para que haya un desahogo emocional? ¿Se abordan ahí los temas importantes o se están evitando?
Cuando el liderazgo es débil, es habitual que las conversaciones se vuelvan largas, repetitivas e incluso circulares. Se habla mucho y de muchas cosas. Se necesitan muchos argumentos y muchas razones por presentar. Pero se decide poco o nada, pues todo eso que se conversa y que se argumenta es para evadir los compromisos y las decisiones. Cuando el liderazgo madura ocurre lo contrario. Las conversaciones se vuelven más breves, más precisas, se dan menos vueltas sobre los mismos problemas porque hay un marco común de entendimiento. Además, también ocurre algo clave. Con un liderazgo maduro es posible hablar de lo incómodo sin que se rompan los vínculos. Eso no ocurre por casualidad. Eso es parte de cómo se ha diseñado y desarrollado ese liderazgo. En cambio, cuando el liderazgo es débil, cualquier cosa es una buena coartada para ofenderse o para salirse por la tangente. La revisión de las conversaciones nos coloca frente a una confusión que es muy frecuente. Muchas personas creen que liderar es lograr que otros las obedezcan. Pero la obediencia casi nada tiene que ver con el liderazgo ni con el control. Las personas con este tipo de pensamiento en la práctica creen que ni siquiera hace falta conversar. Por ello, intentan dar órdenes que rara vez se atienden o se atienden muy poco y que en cambio destruyen mucho. El liderazgo ayuda en cambio a crear criterio. Por eso es esencial que observes cómo piensan las personas a tu alrededor. Cuando haces esto, puedes determinar si piensan por sí mismas o si solo están reaccionando. Si traen soluciones o solo te están trayendo problemas. Si entienden el para qué o solo ejecutan lo que se les da como tarea por hacer. Una señal clara de avance no es que te pidan menos instrucciones. En cambio, la señal clave es que te hagan mejores preguntas. Cuando el pensamiento está mejorando, entonces el liderazgo deja de explicar tanto y empieza a coordinar mucho mejor. Otro aspecto en el que también hay mucha confusión es el relativo a la autonomía. A veces, cuando alguien delega, lo que en realidad está haciendo es abandonar o desentenderse. Entonces, una vez que se estampa o se deteriora eso que se delegó, vienen los dimes y los diretes. La autonomía es una responsabilidad distribuida. Un sistema con liderazgo creciente muestra señales claras al respecto. Hay decisiones que ya no pasan por ti. Hay problemas que se resuelven sin que esperen señales de arriba. Hay iniciativas que construyen o fortalecen y que no requieren permiso constante. Si todo depende de ti, entonces tú no estás liderando un sistema. Estás cargándolo. Ahora considera, ¿cuánto peso podrías sostener de esta forma? Mejor aún, ten presente que un sistema así no va a crecer, pero sí te va a aplastar. ¿Hay más confusiones al respecto? Sí. Es importante que conozcas una trampa en la que es muy fácil caer en estos casos. Consiste en confundir la cultura con el clima emocional. Un aspecto clave al respecto es observar cómo operan o actúan los integrantes de tu sistema. Fíjate de manera particular en cómo se toman decisiones cuando tú no estás. ¿Cómo se manejan los errores? ¿Qué conductas se refuerzan y cuáles se corrigen? Ahí, en esos casos, vas a observar qué cultura se está viviendo en ese sistema. La cultura es lo que se vive. Esto es clave, pues es probable que te encuentres en sistemas en los que se dice una cosa, pero que se hace otra muy diferente. La cultura es lo que se hace, no lo que se dice. Es lo que ocurre cuando nadie está mirando, pero que se repite de forma sistemática.
Y esa cultura es un resultado directo o indirecto del liderazgo. Cuando el sistema se estanca, el error más común es empezar buscando corregir a las personas. Más control, más presión, más rollo, pero casi nunca ese es el punto de entrada correcto. Antes de corregir a las personas, revisa cómo están siendo las conversaciones que hay en tu organización. ¿Cuáles son las reglas implícitas que guían la operación? Y el cumplimiento o incumplimiento de los límites. El líder es el principal diseñador del sistema, incluso cuando no es consciente de ello. Esto conduce de manera necesaria a una verdad que es muy incómoda, pero liberadora. Cambiar el sistema es anterior a cambiar los resultados. No esperes a cambiar los resultados que obtienes si el sistema no se ha ajustado o corregido con anterioridad. Pero los resultados que hoy obtienes, buenos, malos o regulares, son generados por el sistema que tienes en marcha. Y no van a cambiar esos resultados si no cambias primero el sistema. Entonces, ¿cómo puedes evaluar tu influencia? Mira cómo hablan las personas contigo. Mira cómo piensan cuando tú no estás explicando. Mira cómo actúan cuando no los estás observando. Si el sistema no mejora, el liderazgo no está ocurriendo. Y cuando digo sistema, no hablo de empresas gigantes ni de grandes organigramas. Hablo de tu familia, de tu grupo de trabajo, de tus alumnos, de tu equipo, de las personas con las que convives y con las que coordinas acciones. Ahí es donde el liderazgo se vuelve visible. Si quienes participan en tus sistemas piensan mejor, tú estás decidiendo entonces menos. Si quienes participan en tus sistemas conversan mejor, entonces vas a tener menos fricción. Si quienes participan en tus sistemas crecen, entonces tu liderazgo está funcionando y tú estás creciendo con ellos. No porque tú lo digas, sino porque otros lo están viviendo de manera efectiva. A manera de reflexión final, resuélvete esta pregunta. ¿Qué evidencia concreta muestra que el sistema en el que influyes hoy es mejor que hace un mes o que hace un año? Ahí no hay rollo, solo datos observables y verificables. Si quieres seguir profundizando en estas dimensiones del liderazgo, te invito a suscribirte a mi lista de correo en lalogomez.com. Ahí cada día recibirás material para que apliques en tu propio desarrollo personal o profesional. Nos vemos en el próximo episodio de Superliderazgo, el liderazgo en las organizaciones y en ti.